como espectadora, ¿no? Que era buenísima. Y dije, voy a releerlo, a ver si lo consigo, porque verdaderamente, a ver si lo que recuerdo es real o es una sensación que he idealizado. Y no, efectivamente, o sea, yo cuando leo un texto hay algo que me mueve por dentro o que no me mueve y que digo, no me interesa, ¿sabes? Y a veces... en este caso, ¿te siguió moviendo? Sí, sí. Sabes que además el mundo del teatro, de la ficción, te da posibilidades de vivir muchas cosas que no vives en la vida. O sea, es como un complemento de experiencia de otro tipo, claro está, porque no es vivido en la ficción, que es de otra manera, pero sí, yo que ahora ya puedo echar la vista atrás y tengo tanto trabajo hecho, pienso que en mi vida ha sido un complemento importante. Y eso me atrae, ¿eh? Lo de meterte en otra persona y poder experimentar qué pasa. Voy a poner... Yo de Carmen Carbonell, cuando me la has recordado, me ha venido a la cabeza una imagen en donde ella hace una secuencia muy corta y en donde me emocionó. Fue en Un hombre llamado Flor de Otoño, de Perico Lea, en donde ella hace de madre de Pepe Sacristán, que es Flor de Otoño, y Pepe Sacristán va a verla y sabe que ahí va a ser la última vez que se vean, al menos ese es el recuerdo, y ella en un par de frases, en un par de miradas... Es que los ojos de Carmen eran... Los ojos de Carmen eran una cosa tan... Era una actriz maravillosa, maravillosa. Yo la admiraba muchísimo. Bueno, la gente de mi generación hemos tenido la suerte de poder disfrutar de unos actores y unas actrices bárbaras y bueno, poder verlos, poder aprender de ellos, poder trabajar con ellos, ¿no? O sea, han sido realmente la escuela que hemos tenido, casi todos, ¿no? Los de mi generación. ¿Ahora no hay actrices buenas, actores buenos? Sí, yo creo que hay muchísimos. Muchísimos y muchísimas, porque ahora hay muchísima más gente que se dedica. Lo que pasa es que es más difícil verlo todo, ¿no? Porque ahora, cuando yo me dediqué a esto, pues en aquellos años dedicarte a esto era, bueno, como una cosa horrible, las familias no lo aceptaban, en la mía yo tuve la suerte de que lo entendieron divinamente, pero vamos, normalmente no aceptaban porque era una cosa como denigrante ser de esta profesión, ¿no? Pero luego, con el paso del tiempo, resulta que todo el mundo, o sea, hay no sé, la cantidad de actores, directores, todo, que salen todos los años de las escuelas que hay en todo el país, ¿no? Entonces, hay tantísima gente que es muy difícil saber la cuantía de la gente buenísima que se está quedando en la cuneta. Porque, claro, puede que en estos castings que hacen ahora, tal, pues a lo mejor un actor puede no ponerse nervioso y no hacer las cosas como quiere hacerlas y queda descartado, ¿no? Y es muy difícil porque antes en la profesión todo el mundo conocía a todo el mundo. Llegaba alguien y era la novedad. Vale, no vale, pero era una novedad. Se hacía un meritoriaje, se veía un poco a la gente cómo funcionaba. Pero ahora sé que hay mucha gente, porque yo veo a mucha gente que me gusta mucho, mucho, y que es otra manera de funcionar en la profesión. Todo ha cambiado, claro, porque todo cambia, pero hay mucha gente muy buena, muy buena, muy buena. También he leído en el libro que trabajaste con Pepe Bódalo, uno de los primeros actores, y que yo le recuerdo de haberle visto mucho aquí en la televisión, en televisión española. ¿Cómo era él? Pues él era un hombre amante del fútbol. Sí. Muy amante del fútbol. Yo me acuerdo que venían Di Stéfano al teatro, venían todos los de aquella época del Real Madrid, porque él iba a entrenar con el Real Madrid, él iba a los entrenamientos y corría, era deportista. Y bueno, era un buenísimo director, dirigía la compañía, fue en la primera compañía que a mí me contrataron. Era Tina Gascó, la compañía era Tina Gascó, y él era primer actor y director de la compañía.
y estuve 1 año y pico con ellos, que en aquella época era muchísimo tiempo, haciendo repertorio. Y era un hombre muy abierto, muy campechano, y muy bueno, un actor maravilloso. ¿Trabajaste con José María Rodero? Sí. ¿Y? Y bueno, José María era un poco más difícil. ¿Sí? ¿Qué significará un no, poco más difícil, porque era un hombre complicado. Era un actor complicado, ¿no? O sea, complicado en el sentido de que tenía como ramalazos, como venas. Era un hombre complicado, pero un actor sublime. Yo hice, el último estudio 1 que yo hice, lo hice con él. El amante complaciente, de Graham Greene. Lo hice con él. Es curioso. Sí. Me hace gracia porque cuando se habla de los estudios 1, que algún día, creo que se ha escrito una tesina doctoral sobre los estudios 1 de televisión española, que en plena época del franquismo hacía unas obras que no tocaban, por decirlo de algún modo, o que no formaban parte de la lógica de ese momento, ¿no? No. Pero desde los primeros estudios 1 que se hacían en el Paseo de La Habana... En directo. En directo. ¿Aprendíais el texto de un tirón? ¿Cuánto tiempo tardabais en aprender uno de esos textos? Pues mira, 4 o 5 días. Lo de la semana era un lujo asiático, ¿sabes? Yo me acuerdo el primer estudio 1 que hice en el Paseo de La Habana en directo, que se llamaba El Séptimo Cielo, que había 7 decorados en el Paseo de La Habana, 7 decorados, que pasabas de uno a otro, o sea, ayudada por los eléctricos, los carpinteros, todo, que bueno, fue algo, además no lo saboreabas, porque te decían el último anuncio que veías en un monitor así de grande, de fondo, pero no de la pantallita pequeña, y veías Fundador y en el aire, y Fundador y en el aire ya no te salvaba nadie, ya estabas ahí metida, y la verdad es que se hicieron milagros. Porque yo he revisado algunas cosas de la época, cuando ya se empezó a grabar, ¿no? Del otro, claro, ha quedado ahí en el aire. Pero cuando se empezó a grabar, y la sensación de catástrofe que yo tenía siempre, cuando terminaba un estudio 1, me reconcilié un poco con ella cuando empecé a ver algunas cosas, porque dije, bueno, saber en las condiciones en que se hacía y que haya salido esto, me parece, vamos, maravilloso. Algún día yo creo que habrá que escribir una historia de ese estudio 1. Marcos Ordóñez hizo una columna en el diario El País, sí, en donde explicaba lo del estudio 1 y que había conocido esa tesis doctoral sobre esas obras. ¿Y quién la Porque yo creo eso? que hay una cuestión más larga ahí que daría casi para un documental, es de cómo eran las condiciones. Las condiciones infrahumanas. No, ya, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en esta casa, que ibas por Prado del Rey y en los pasillos había monjas, guardias civiles, gallinas, de todo pasando por allí, delante del estanco, para que se iban al estudio 2, creo que era donde se grababa la ficción, y era un mundo completamente distinto. Sí. Dejémoslo ahí. Son cosas que también están en este Me quedo con lo mejor de Lola Herrera, editado por La Esfera de los Libros, y que nos ha permitido hacer un programa, o querer hacer un programa, sobre la vida, cuáles son las conclusiones, las experiencias que podemos sacar de nuestras vidas.